I padri del deserto hanno immaginato che ogni cristiano sia come un buon pescatore che vigila sul mare della sua mente, trattenendo i pensieri santi e buttando via quelli inutili o velenosi, come fa un pescatore esperto. Así habla el cardenal de Donatis con ejemplos y parábolas. Angelo de Donatis es un cardenal de perfil bajo si lo comparamos con otros cardenales. No figura en ninguna quiniela dentro de los posibles papables con vistas al próximo cónclave. Los expertos vaticanistas en los últimos tiempos hablan de él como una de las figuras que ha caído en desgracia ante el Papa Francisco y que como consecuencia ahora está más alejado de la órbita papal. Ese caer en desgracia se entiende como aquellas personas que han sido cambiadas de puesto o alejadas de Roma, como es el caso del obispo Ganswein, el secretario de Benedicto XVI, quien aún está en espera de algún tipo de destino. Sin embargo, el cardenal de Donatis, en abril de 2024, fue nombrado penitenciario mayor, que es uno de los 3 órganos de justicia de la Curia Vaticana. Así que, según se mire, es una forma llamativa de caer en desgracia. También hay quien lo interpreta como un puesto en el que el cardenal queda relegado y fuera de los focos. Angelo de Donatis nació en 1954 en Casarola, un pequeño pueblo al sureste de Italia. Este hombre de 70 años es de una personalidad afable. Desde hace años, caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, y se diría, por la impresión que da, que encarna el perfil de un buen párroco de pueblo. Habla despacio, de forma pausada, posee buena voz. Es conocido como predicador, dado que durante muchos años ha impartido ejercicios espirituales y retiros. En este sentido, predica mucho mejor que cuando habla en homilías, que tienden a ser muy generales, abstractas y poco concretas. Desconocemos si aparte del italiano el cardenal habla otros idiomas. No es frecuente encontrarle en entrevistas, más bien en pequeñas intervenciones por eventos eclesiales, pero poco más. Diríamos que con el cardenal Donatis nos encontramos con un caso peculiar. ¿En qué sentido? Nada en él le señala como un hombre de posiciones doctrinales problemáticas o escandalosas, no. Pero nos inclinamos a afirmar que estamos ante el caso de Donatis. A grandes rasgos destacamos del cardenal varios aspectos. Se ha desempeñado como predicador y catequista muchos años. También como párroco ha sido un hombre de iniciativa. Fue conocida su iniciativa cuando era párroco en el Centro Histórico de Roma, al abrir precisamente la iglesia, invitando a todos los trabajadores de la zona a que se pasaran por allí un rato para escuchar una breve reflexión espiritual antes de irse a comer. Toda su trayectoria está muy vinculada a la formación de sacerdotes. Ha sido calificado por la prensa romana como de desastre tras su paso como vicario general de la diócesis de Roma, donde el Papa, en cuanto obispo de Roma, está desarrollando reformas de toda índole. De Donatis se declara devoto del Padre Pío desde pequeñito. Tiene claro, a ejemplo del santo, que las 2 funciones principales de un sacerdote son celebrar la misa y escuchar confesiones. Che ha passato gran parte del suo tempo nel confessionale. Proprio questo, io direi 2 punti forza di questa figura così straordinaria sono stati la celebrazione della messa e il confessionale. Sono le 2 cose che non possono mancare a un prete. ¿Por qué pensamos que nos hallamos ante el caso de Donatis? Por su actuación respecto del escabroso caso Rupnik. Los periodistas y vaticanistas lo han descrito como hijo espiritual del esloveno Marko Rupnik, es decir, que nos hallamos ante un caso donde Donatis conoce personalmente y de forma muy cercana al acusado Rupnik, un abusador a todos los niveles, sexual, de conciencia y de poder, y que cuando le explicaron al cardenal los resultados de las investigaciones, prácticamente negó la mayor, limitándose a comunicar que quedaba fuera de su competencia como vicario de la diócesis de Roma. Hasta cierto punto, esto de negar la mayor es comprensible. Nos recuerda al caso del nefasto Maciel, que cuando salió toda su verdad a la luz, muchas personas lo negaron. Forma parte de ese extraño poder e influencia que estas personas de doble vida logran ejercer sobre los demás, sea por engaño, por admiración o por coacción. El hecho es que parece que ante estos casos nadie se detiene a observar cuando saltan las alarmas.
si rezan algo o nada, cómo se relacionan con las demás personas, si tienen o no rutinas. Estos abusadores, sean sexuales, del poder o con su influencia sobre las personas, sobre todo en el ámbito eclesial, se cuidan mucho para que sus movimientos queden fuera de alcance. Son expertos en escabullirse. La vida de estas personas con poder o que han logrado un estatus no se cuestiona. En un ambiente eclesial se presupone la bondad, se presupone la falta de crítica. Así que estos entran y salen, van y vienen sin control, a donde quieren, cuando quieren, con quien quieren y como quieren. Así que es muy razonable que el cardenal de Donatis no tuviera por qué dudar de su amigo Rupnik. Otra cosa distinta es haber defendido lo que a todas luces es un escándalo tremendo. Ya no es tan comprensible adoptar una postura de defensa al acusado, máxime cuando la Compañía de Jesús llevaba años enviando informes a Roma para investigar el caso. Por cierto, Rupnik, tras haber sido expulsado de la Compañía de Jesús, aún es sacerdote en una diócesis perdida de Eslovenia, en espera, por deseo del Papa Francisco, de un juicio eclesiástico. Lo que sí merece detenerse y reflexionar es la cuestión: ¿por qué se nombra al cardenal Angelo de Donatis penitenciario mayor cuando el caso Rupnik aún no está cerrado? Este asunto es relevante, muy relevante, precisamente porque en esa prefectura se tratan los casos de fuero interno, concesión de absoluciones ante casos graves, indulgencias, etc. Sí, es, por decirlo así, el despacho de la misericordia de Dios, pero el hecho real es que este caso tan grave y con repercusión mundial se ha ido ocultando, postergando y ahora parece que ha quedado en el limbo. En el vídeo perfil del cardenal Lo Giudice se explicó qué es el fuero interno. Es algo de suma importancia, sobre todo en relación con sacerdotes y personas consagradas. En realidad, nunca se sabrá si el cargo de penitenciario mayor será una verdadera penitencia para el nuevo prefecto. Por lo que decimos que algo no cuadra con el cardenal de Donatis. Es una mezcla de luces y sombras que apuntan a poca claridad. Pero demos un repaso a su itinerario vital. En 1980 recibió la ordenación sacerdotal a la edad de 26 años. 3 años después se incardinó a la diócesis de Roma. Entre 1983 y 1989 desempeñó labores en parroquias y como profesor de religión. En el año 1989 hasta 1991 ejerció como archivero de la Secretaría del Colegio Cardenalicio, cargo que llama la atención puesto que no formaba parte del personal propiamente dicho de la Curia Vaticana. Pasó 13 años más como responsable de la oficina del clero del Vicariato de Roma y director espiritual en el Seminario Mayor de Roma. En el año 2014 se hizo algo más conocido porque el Papa lo eligió para predicar los ejercicios espirituales a la Curia del Vaticano. Esto llamó la atención porque era la primera vez que los ejercicios los predicaba un sacerdote. En el año 2015 es designado obispo auxiliar en la diócesis de Roma y fue el Papa quien le ordenó obispo en la Basílica de San Juan de Letrán, y Donatis eligió como lema episcopal Nihil caritate dulcius, nada es más dulce que el amor. En 2017, otra sorpresa, fue designado vicario de la diócesis de Roma. Este cargo siempre lo ocupaba un cardenal, puesto que el obispo de Roma es el Papa mismo, y Francisco en este caso designó a un obispo. Pero un año después, en 2018, de Donatis fue elevado a cardenal en el consistorio de junio. Principis apostolorum dilectionem tuam ad ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancti Marci, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Y en abril de 2024, el Papa lo cambia a la Curia como penitenciario mayor, que es uno de los 3 cargos que permanecen durante el cónclave, como explicamos en el vídeo perfil del cardenal Koch. Finalmente, ha publicado 2 libros y prologado una guía manual para exorcistas. De hecho, en este sentido, el cardenal Angelo de Donatis no tiene reparos en hablar del maligno. Finge con noi familiarità, ci seduce attraverso l'adulazione. El cardenal Angelo de Donatis es un cardenal de perfil bajo, sin contradicciones doctrinales, señalado por la prensa como poco competente tras 8 años dirigiendo la diócesis del obispo de Roma y que participará por primera vez en su vida en un cónclave.
porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.